Vamos a hablar hoy de la tercera de nuestras grandes damas. Con una vida quizá no tan trágica como Giovanna degli Albizzi, desde luego no tan trágica porque fue muy longeva, con una vida no tan complicada como Fili de Melandroni, la modelo de Caravaggio, pero a su modo también un personaje complejo, de muchas facetas y también un retrato magnífico, un retrato soberbio. Por empezar, como siempre, empezamos por la historia de material del cuadro. El retrato de Millicent, duquesa de Sutherland, del pintor John Sargent, pintado en 1904, perteneció primero a la propia retratada que lo había encargado y fue vendido por ella a un tal Wilstach y estuvo prestado en el Museo de Arte de Pensilvania desde 1922 a 1954, momento en el que fue vendido a Benjamin Sonnenberg en Nueva York y vendido a su vez 25 años más tarde, en junio de 1979 en Nueva York. Perteneció a las Niehaus Galleries y luego a la galería de Andrew Crispo, donde lo adquirió en 1983 Heine, el último barón Thyssen. El cuadro retrata a Millicent Fanny Sinclair Erskine por matrimonio, Luzon Gore, duquesa de Sutherland, en un entorno aparentemente al aire libre, con una túnica de seda semitransparente, estampada con rosas bordadas en blanco y plata, un vestido notablemente suelto, falto de estructura, para lo que todavía eran los hábitos de la moda de la época, aunque es verdad que las túnicas de Fortuny, de Mariano Fortuny, hijo, o de Paul Poiret, ya estaban rompiendo los moldes, la horma de los viejos corsés, de la vieja ropa femenina, y lleva una coronita de plata que representa hojas de laurel en la cabeza, que es muy de la moda de la época también, del revival neoclásico popular en estos primeros años del siglo XX. En aquella época, Fabergé, Cartier, Boucheron, diferentes grandes joyeros hicieron versiones de estas coronitas o diademas representando hojas de laurel que actualizaban la moda imperio, la moda neoclásica impuesta por la época de Napoleón. La duquesa apoya la mano, casi roza simplemente, una pila ornamental en el jardín, mientras en la otra mano sostiene una rama de sauce. Está en un camino, al principio de un camino iluminado a trozos, que evoca el temprano contacto del pintor Sargent con los impresionistas. Se sabe que fue íntimo amigo de Monet durante sus años parisienses, y conduce a un paisaje umbrío, donde hay un busto sobre un pedestal, un paisaje umbrío que tiene mucho de decorado artificioso. Se trata de un jardín, pero casi se diría que es un interior. En todo caso, ese fondo umbrío contrasta fuertemente con la luz irreal, casi como de flash, que cae sobre la carne muy descubierta por el gran escote de la bella duquesa. La luz de la carne resplandece con una luz, como digo, que no resulta natural. El retrato de Millicent fue expuesto por primera vez en la Royal Academy de Londres en 1904, poco después de haber sido pintado, y el hecho de estar colgado muy alto perjudicó el juicio del público y de la crítica. La propia Royal Academy, sin embargo, se pronunció con entusiasmo lírico sobre la calidad del retrato. Un redactor de la Academia hablaba del placer producido a primera vista por una obra maestra comparable a las de Gainsborough o Reynolds o Romney.
es como si pudiéramos ver una obra maestra de Gainsborough, Reynolds o Romney recién salida del caballete, decía el redactor de la Academia. Otros críticos, como Roger Fry, el gran introductor de la pintura moderna en Inglaterra, fueron más reticentes. Roger Fry, en una reseña publicada sin firma, sin ser del todo, sin aniquilar el cuadro, digamos, observó que la audaz idea del vestido verde arsénico y el misterioso bosque umbrío en el fondo estaban más allá de los poderes de la invención del artista. Roger Fry no era excesivamente entusiasta de los retratos de Sargent. Y observó, no obstante, Roger Fry, que en el contorno del hombro y en el brazo izquierdo la búsqueda de la línea era un signo esperanzador de que el artista no había olvidado del todo el dibujo de su Madame Gautreau. Después hablaremos de este cuadro anterior de Sargent, Madame Gautreau, o Madame X, al que se refiere Roger Fry, porque, en mi opinión, les anticipo ya que esa es la clave secreta de este retrato, su relación con una obra maestra, quizá la obra maestra absoluta del pintor Sargent, pintada 20 años antes. El rostro de la duquesa está dominado por una mirada cordial, pero ligeramente reticente, algo oblicua. No sé si Sargent supo captar la mirada de Millicent, de la duquesa de Sutherland, ateniéndose a las observaciones, si nos atendemos a las observaciones de Urbain Meijan, un joven francés amigo de Henry James, que la trató en estos años. Sobre el color de sus ojos, de los ojos de Millicent, no sabría decirles, escribía Meijan. Cambian con el color de su vestido, y ella tiene un nuevo vestido cada tarde para la cena. Creo que también cambian con las ocurrencias, con los sentimientos que pasan por su cabeza. Lo que es extraordinario de sus ojos, que son claros. Aquí no sé si se aprecia eso, los ojos están más bien en sombra. Es su mirada penetrante, tan completamente inesperada en una cara que es la de una persona bondadosa, que está cómoda en todas partes, a la que no le violenta nada, y es una mirada de águila, inesperada, inquietante. No sé, ya digo, si Sargent supo recoger esas impresiones de Urbain Meijan. El tratamiento de la pintura es característico de los grandes retratos de Sargent de los primeros años del siglo XX. Es un tratamiento en el que quizás se podría detectar la huella de sus primeros contactos con los impresionistas, pero en el que sobre todo se puede advertir la soltura de la pincelada de un Velázquez. Más que a Monet, es a Velázquez a quien hay que remitir esas pinceladas sueltas, un poco deshechas, con las que se sugieren, por ejemplo, el estampado del vestido. El propio pintor, que se enfrenta a la espléndida, la esplendorosa Millicent. Millicent tiene 37 años, está un poco en el ápice de su belleza. El pintor que se enfrenta a esa joven y esplendorosa Millicent tiene 58 años, pesa más de 100 kilos y está cansado. Está cansado probablemente del éxito, de su inmenso éxito. Desde 1900, en particular, la fama de Sargent, su prestigio, su crédito como gran retratista de la sociedad ha ido creciendo aceleradamente en Londres, donde vive desde 1886, donde está instalado, y ha ido escalando la jerarquía social, de manera que si al principio pintaba más a amigos artistas o a burgueses, a nouveau riche, a advenedizos, ahora son los grandes títulos de la aristocracia británica los que compiten por encargarle retratos. Y el caso es que
Sargent está cada vez más fatigado de ese oficio exigente, aunque muy bien pagado, del retrato social, del retrato mundano, y le dice a sus amigos que rechacen los encargos de retratos que la gente les pida, que los potenciales comitentes les pidan, porque no quiere ni saber quiénes le quieren encargar retratos, porque teme de su propia debilidad que al final terminaría cediendo a la solicitud, al encargo de una obra, y está profundamente fatigado, como digo. Aunque Sargent ha cultivado todos los géneros, desde la naturaleza muerta hasta la alegoría religiosa, y conocen en particular la dedicación a la acuarela y al paisaje de sus últimos años, en los que dio probablemente lo mejor de sí, su reputación está cimentada sobre el retrato. Es considerado sobre todo como un retratista. Un desfile interminable de artistas, escritores, científicos, financieros, diplomáticos, militares y aristócratas, sobre todo aristócratas, atraviesa toda su pintura ya en esta época. Pero está cansado, como digo. Llevo mucho tiempo cansado, casi enfermo de la pintura de retratos, declarará en 1907, y me he formado, he decidido hacer el voto de no volver a pintar retratos. Aunque en este abandono de la pintura de retrato en 1907, sobre esto habría mucho que decir, porque Sargent volvería a pintar retratos al final de su vida, encargos públicos a los que no podía negarse. Por ejemplo, pintó en los años 20 un famoso retrato de grupo del Estado Mayor del Ejército Británico. Es verdad que en 1907, puso punto final, en principio, a esta larga etapa de gran retratista exitoso de su carrera. Hay que decir, para entender a la figura de Sargent, que aparece aquí en una fotografía de 1903, o sea, realizada un año antes de que él pintara el retrato de Millicent. Sargent es un personaje cosmopolita, con raíces problemáticas. Ha nacido en Florencia, de una familia, es verdad, norteamericana, de padres norteamericanos, pero ha nacido en Florencia y volverá a Italia, a Florencia y a Venecia muchísimas veces. Se ha formado en París, se ha formado con Carolus Duran, un pintor académico pero abierto a las nuevas corrientes progresistas. Ha tenido contacto con la pintura avanzada de los impresionistas y desde muy pronto ha encontrado en el retrato, en la renovación de la pintura de retrato, su carrera. Es Sargent uno de esos americanos que se vuelven más europeos y, en el caso de Sargent, quizá más británicos que los propios europeos o los británicos mismos, como Whistler, antes que él, como Henry James, que era su gran amigo. Es uno de esos americanos que se vuelven más civilizados, más refinados, más exquisitos de lo que sus contemporáneos de entonces podían siquiera soñar. Ese carácter trasterrado, desarraigado, cosmopolita, europeo y británico de adopción, nos da muchas de las claves de su personalidad, y volveremos sobre ello, en particular cuando hablemos del retrato de Madame Gautreau. Además de eso, y es otro rasgo que determina la personalidad de Sargent, aunque no siempre se haga alusión explícita a ello, Sargent es homosexual. No se le conoce en toda su vida ninguna relación con una mujer, ninguna relación íntima con una mujer. Durante mucho tiempo, como sucede con la figura de su amigo Henry James, como ha sucedido con la figura de su amigo Henry James, un cierto decorum victoriano ha explicado esa ausencia de relaciones amorosas heterosexuales como una expresión de su absoluta dedicación a la obra. Pero si uno recorre, sobre todo la obra tardía de Sargent, su dedicación a ciertos modelos masculinos, en particular uno negro mulato,
o sus pinturas, por ejemplo, sus acuarelas de los Tommies, de los soldados británicos bañándose en el río, advierte enseguida que Sargent era un closet gay, como se dice ahora, un gay en el armario, un homosexual que naturalmente, en fin, dada la legislación, el estado de la legislación sobre la materia en su época y sobre todo lo que la sociedad opinaba de estas cosas, y en alguien como él que estaba entregado, cuya carrera estaba entregada a la sociedad, eso era fundamentalmente importante, no podía ni siquiera insinuar, ni siquiera veladamente sugerir la verdadera naturaleza de sus gustos. Como su desarraigo de su tierra, de sus orígenes norteamericanos, esa homosexualidad de Sargent explica una particular artificiosidad de ciertos gustos, una cierta naturaleza de invernadero de su refinamiento, de su exquisitez. Sargent tiene la reputación, aunque se haya hablado a veces de que sus retratos revelan la naturaleza psicológica profunda de los retratados, esto lo dijeron sus amigos sobre todo. Sargent tiene la reputación, sobre todo ya a estas alturas, sobre todo sobre todo después de que sus retratos se pasaran de moda, pasaran a la historia, al museo, tiene la reputación de ser, como todos los grandes retratistas de sociedad, un tanto o un mucho cortesano, adulador, un retratista que embellecía a sus retratados. Les he traído un ejemplo que a mí me resulta particularmente revelador de esto, que es el de uno de los retratos más maravillosos de Sargent, que es el de Lady Agnew de Lucknow, pintado en 1892-93 y que se encuentra en las National Galleries de Escocia, en Edimburgo, que fue pintado por encargo de un abogado, Noel Agnew, escocés, que había heredado una baronía en Lucknow, en Escocia. La modelo, la retratada, era su joven esposa. El retrato se pintó poco después de la boda de Noel Agnew con esta señorita que se llamaba Gertrude Vernon. Y con todo lo fascinante, lo seductor que es el retrato de Sargent, bueno, pues sufrimos una inevitable decepción cuando encontramos esta, que es la única fotografía conservada de Gertrude Vernon, perteneciente a la misma época en que se casó con Noel Agnew. Es muy interesante cómo Sargent ha recogido el rasgo más característico del rostro de Lady Agnew, que es la desigualdad de los ojos, la desigualdad de los párpados. Pero es muy interesante a la vez cómo ha trocado absolutamente el significado y el valor de esa desigualdad en su retrato. Mientras que en la fotografía Gertrude aparece como una personita menuda, frágil, enfermiza y no demasiado agraciada, en todo caso no dotada de un charme peculiar, la misma desigualdad, la misma asimetría del rostro de Gertrude se ha convertido en un aliciente, y desde luego en el cuadro de Sargent, y desde luego Sargent ha completado eso con un estar de Lady Agnew en la butaca, un estar a la vez relajado, seguro de sí mismo, que se impone al espectador con su encanto, con su atractivo, con su seducción. Es un retrato que, por ejemplo, ha sido utilizado montones de veces para portadas de novelas. Yo siempre lo asocio con la portada de la edición de Penguin de la novela de Henry James, La princesa Casamassima, ¿no? En el caso de Millicent, sin embargo, no podemos acusar a Sargent de haber sido excesivamente adulador. La belleza de Millicent, aquí la tenemos representada por Sargent en el segundo retrato que hizo de ella, pintado a la vez
que el grande, el que pertenece a nuestra colección, un retrato más contenido, más formal que el grande, solo de medio cuerpo, por consiguiente privado de esa expresión suelta, libre del cuerpo de Millicent, y centrado en la belleza, el resplandor del rostro y del escote, de nuevo muy amplio, muy pronunciado. Si lo comparamos con una fotografía de Millicent de esa misma época, pues bueno, el rostro de la fotografía no desmerece en nada de cómo la retrató el propio Sargent. ¿Quién era esta Millicent Fanny St. Clair Erskine? ¿Cómo llegó a ser retratada por Sargent? Millicent era hija de un conde escocés, el conde de Roslin, un personaje bueno, característico de su clase en esa época, un personaje más bien inofensivo, aficionado, hay que destacar, a la cocina que él mismo cultivaba y a la literatura, y un personaje, según sabemos, afectuoso, cariñoso con sus hijas y que además supo darles una educación adecuada para la época. Millicent nació en 1867, viviría hasta 1955, o sea que tuvo una larga y muy rica existencia. Y de adolescente fue una niña tempranamente inquieta, aficionada a la literatura, sobre todo a la literatura, a los libros de Walter Scott, aficionada a la vela, a los veleros, a la botánica. Había sido educada, pues como eran educadas las señoritas de su clase entonces, con un magnífico conocimiento de lenguas, y sabemos que hablaba el francés y el alemán con mucha fluidez, lo que, por cierto, por lo que respecta al alemán, la sacaría además de un apuro durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque gracias tanto a sus orígenes aristocráticos, a su seguridad en sí misma, a sus impecables maneras, era capaz de seducir a cualquier oficial alemán con el que topara, y topó con algunos, como digo, tanto durante sus aventuras durante la Guerra del 14 como en el momento en que estalló la Segunda Guerra Mundial, momento en el que se encontraba en Francia y tuvo que, en fin, resolver algún problema con el alto mando de las fuerzas de ocupación alemana. La madre de Millicent era una aristócrata también, inquieta socialmente, que llevaba a su hija adolescente, por lo que sabemos, al East End londinense, a los slums, a los barrios bajos de Londres, en charities, en labores de beneficencia, y eso debió marcar a la joven Millicent con una inquietud social que luego demostraría muchas veces a lo largo de su carrera. O sea que Millicent tenía un lado serio, de adolescente seria, que se manifestaba también en su interés por la religión, escribía poemas religiosos, en fin, era una adolescente seria e intensa. Cuando Millicent tenía 14 años, esa es una foto posterior de cuando tenía 17, de cuando contrajo matrimonio. Cuando Millicent tenía 14 años, su familia arregló el matrimonio de su hermanastra, la hermana de Millicent, que pertenecía a un matrimonio anterior de su madre, con el que después sería duque de Sutherland, con un gran aristócrata, un gran título escocés. Y emprendieron la madre y las hermanas una expedición a Dunrobin Castle. Dunrobin Castle es un castillo en Escocia que tiene el prestigio de ser la más antigua construcción habitada en las Islas Británicas, para que su hermanastra conociera a Cromarty, futuro duque de Sutherland, que era ya un treintentón y casi un caso desesperado para las celestinas, las que querían hacer matrimonios en la gran sociedad británica. El caso es que la hermanastra de Millicent no le gustó a Cromarty y, en cambio, Cromarty se prendó de esta niña de 14 años,
con la que le tocó estar sentado al lado en una cena, donde, por ejemplo, Millicent exhibió su conocimiento de los pintores que colgaban en el castillo de Dunrobin. Cromarty le propuso matrimonio muy pronto y le pidió que le esperara hasta que ella tuviera una edad adecuada para casarse. Y se casaron finalmente el 20 de octubre de 1884, en el mismo día que ella cumplía 17 años. La vida de Millicent, a partir de entonces, se divide entre su casa londinense, Stafford House, una gran mansión, y el propio castillo de Dunrobin, que ella adoraba. Muy pronto tuvo una hija. Esta es la foto de la izquierda es una foto de los primeros tiempos de su matrimonio. Muy pronto tuvo una hija. Fue un parto complicado y su marido, Cromarty, se la llevó a un largo viaje alrededor del mundo, un viaje de 14 meses, recorriendo la India, Birmania, Australia, los Estados Unidos y Canadá. Pero no todo era, felicidad, dicha en ese temprano matrimonio. Cuando regresaron del largo viaje por el mundo, la niña de Millicent, Victoria, que desde el principio había sido frágil, había estado enferma, murió sin haber cumplido los 3 años. Quiero decir que incluso para una aristócrata que se había casado con el título de Sutherland, el más antiguo título de Escocia, la vida podía ser bastante difícil en aquella época. En 1892, su suegro murió y Millicent su marido se convirtió en duque de Sutherland y ella en duquesa de Sutherland, como digo, el título más antiguo de Escocia, y encima de la sociedad londinense. Por ejemplo, en las fiestas que se celebraban en su casa de Stafford House, que se celebraban muy a menudo y que reunían a todo el que era alguien en el gran mundo londinense, sabemos que Millicent exhibía nada menos que el collier de la reine, el collar de la reina María Antoinette, con diamantes, un collar resplandeciente para el cual usaba amplios escotes, generosos escotes desde muy pronto. Se cuenta una anécdota de Churchill y Edward Marsh en la época en que Churchill estaba, como saben, en alto mando de la Armada, en que jugaban Churchill y Edward Marsh, apostados a la entrada de una de esas fiestas en Stafford House, a valorar en barcos la belleza de las señoras que entraban en la sala. Y entonces decía, pues, por esta, le preguntaba a Churchill, ¿cuánto das? Pues yo 20 barcos, 25 barcos, 150 barcos. Y Churchill tiene recogido que por Millicent nunca se ofrecía menos de 1 millar de barcos votados por la Armada. Millicent tuvo desde el principio un montón de admiradores platónicos, sobre todo al principio platónicos, que le escribían cartas amorosas, que le escribían versos. En alguna ocasión se cuenta, por ejemplo, que ella en una reunión social aludió a unos versos amorosos que había recibido, porque todo esto tenía mucho de ejercicio provenzal, cortesano, no era necesariamente ofensivo, no tenía por qué ser ofensivo para el marido de la aludida. Y ella se refirió a unos versos de amor que había recibido y que agradecía especialmente, y por lo visto al final de la sala donde ella estaba hablando hubo un señor que se desmayó, que cayó desvanecido, porque era el anónimo corresponsal que le había enviado los versos. Aparte de esta vida mundana y frívola, desde muy pronto Millicent exhibió una preocupación heredada probablemente de su madre por las charities, por la reforma social, en un sentido moderadamente progresivo para la época. Los mineros, los pescadores, los trabajadores y los pobres en general le preocupaban y fue enseguida la impulsora, la fundadora de un montón de sociedades benéficas destinadas a paliar los males de las clases trabajadoras. Por ejemplo, fue la fundadora y la impulsora muy ardiente de la Pottery Cripples Guild, que era una especie de cooperativa dedicada a emplear en la cerámica
a trabajadores o a hijos de trabajadores discapacitados, lo que le costó además más de un disgusto, porque, por ejemplo, se empeñó en erradicar el uso del plomo en la cerámica que envenenaba a los trabajadores, y eso le granjeó la enemistad de empresarios, de periodistas, que empezaron a llamarla Meddling Millie, Millie la metijona, Millie la entrometida. Desde muy pronto en su matrimonio, sus inquietudes sociales la hicieron por lo menos incómoda para lo que se esperaba de una duquesa, de una persona de su rango. A medida que pasara el tiempo y a medida que se fue, diríamos, soltando el pelo, Millicent no solo se comprometería con, diríamos, entidades, hoy diríamos ONGs, de socorro a los pobres, sino que sus ideas políticas irían evolucionando en un sentido cada vez más hacia la izquierda. Al parecer, por su contacto con Robert Blatchford, fue introducida a las ideas socialistas. Hay que entender esto de socialista entre comillas, porque se trataba de un socialismo humanitario y liberal, no de un socialismo marxista, desde luego, pero llegó a ser conocida como The Democratic Duchess, la duquesa democrática, o incluso como The Red Duchess, la duquesa roja. En 1902 sabemos que visitó Rusia y, naturalmente, dado el rango del cortejo, de la importancia de la visita, fue recibida por el zar. Y el zar Nicolás II estuvo muy cordial con ella y con sus acompañantes, pero le dijo que la Ojrana, la policía política, le había informado de que ella había ido a visitar a Maxim Gorki, que en aquel momento estaba condenado al ostracismo, estaba un poco detenido en su casa, y que esto le parecía por lo menos sorprendente al zar. Claro, el zar no se atrevió a ir más allá de eso. En Stafford House, Millicent solía reunir los viernes por la tarde a escritores, artistas, a científicos, a políticos. Y como era una lectora, una inquieta también por la cultura impenitente, empezó incluso a albergar ambiciones literarias. Empezó a escribir en serio. Con un alias, Erskine Gower, publicó una novela, One Hour and the Next, en 1899, que es una novela, en fin, romántica y llena de clichés, pero no peor que muchas de las novelas a la moda en aquella época, sobre una mujer enamorada de un hombre con ambiciones políticas que resulta ser indigno de su confianza. Y bueno, es una novela, ya digo, romántica, de amor y un tanto dramática. En 1902 escribió una serie de cuentos que tenían por tema común todos el amor. En 1904, de nuevo, escribió una antología, editó una antología de poemas que tenía la particularidad de que todos los poemas eran poemas amorosos y todos estaban escritos por poetas vivos. Específicamente es profeso para esa antología. A pesar de esta variedad de actividades sociales, culturales y artísticas, hay que decir que sus incursiones literarias, tanto en la novela como más tarde llegaría a estrenar una obra teatral, no fueron recibidas por la crítica con entusiasmo. A pesar de todo esto, según todos los indicios, Millicent se aburría de su marido, se aburría de su matrimonio, se aburría de su modo de vida. Y por esos mismos años, finales del 19 y comienzos del 20, comenzó a cultivar amistades que se iban deslizando de lo platónico, amistades de solicitantes suyos, que se iban deslizando desde lo platónico y se iban internando en terrenos algo más escabrosos. Por ejemplo, fue muy íntima amiga de un aristócrata y político, Reginald Brett, que jugaba a estar enamorado platónicamente de ella, aunque no se decidía nunca a dar un paso en falso, diríamos.
y era ella la que le escribe cartas muy divertidas, donde le dice, por ejemplo, a ella le habían dado el título de Mrs. of the Robe, que era un título cortesano, señora de los vestidos, señora de la ropa, y ella le dice a Reginald, dice, en vez de Mrs. of the Robe, preferirías ser Mrs. amante de algo más tangible, de alguien más tangible. Pero, en fin, Reginald no se dio por enterado y finalmente ella empezó a cultivar la amistad de un militar irlandés, Percy Fitzgerald, 8 años más joven que ella, alto, guapo, pobre, con fama de seductor, a quien comenzó a proteger. Y fue consiguiendo a través de sus amistades que le dieran cargos políticos en el mando del ejército, fundamentalmente. Ahí están juntos con una carabina en una excursión para la pesca de truchas en Escocia. Pero no todo era tan modesto y tan razonable y tan contenido como esta excursión de pesca. Millicent llegó a escaparse a Marruecos y Argelia con Percy, haciéndose pasar por la hermana de él, y viajaba como Miss Fitzgerald. ¿Lo sabía Cromarty? ¿Sabía de esta relación? Lo más probable es que sí, pero en todo caso nunca hubo aparentemente una ruptura. Cromarty murió en 1913, ella se quedó viuda y al año siguiente se casó con el que ya era mayor Percy Desmond Fitzgerald. Un matrimonio que duraría solo 5 años, porque Percy no estaba a la altura de Millicent. Según ella misma declaró en una ocasión, ningún hombre en realidad lo estaba, todos los hombres la decepcionaban profundamente, lo cual pues no se le puede reprochar, ¿no? Ella no quería a su lado simplemente un título, ni tampoco un don Juan como Percy, un tipo guapo, sino necesitaba una personalidad al lado, pero una personalidad que la dejara una libertad sin límites a la vez, y esto naturalmente es bastante difícil de encontrar. Bueno, no les he dicho antes que en la foto de la derecha ella aparece como la primera presidenta del Ladies Automobile Club, el club del automóvil de las damas, con otra de sus hijas, porque tuvo más hijas después de esa primera hija fallecida, Rosemary. Después de su divorcio de Percy, Millicent se casaría una tercera vez con el teniente coronel George Ernest House y a partir de entonces sería conocida como Lady Millicent House. Continuaría con su actividad social y con sus intereses literarios. Por terminar un poco con la vida de Millicent, porque quiero entrar a hablar más del cuadro, aquí aparece, por ejemplo, identifican al caballero que va detrás de las dos señoras. Es Sir Winston, que va acompañando a su propia esposa, a Clementine, y a Millicent. O aquí aparece en una de estas actividades sociales para promocionar las industrias textiles escocesas, aparece ya a una cierta edad. Y aquí aparece durante su gran epopeya en los frentes de la Gran Guerra. Nada más estallar la Primera Guerra Mundial, Millicent se vistió de enfermera de la Cruz Roja, se llamó a sí misma Sister Millicent, y en vista de que sus proposiciones para alistarse como voluntaria no eran muy bien recibidas en el ejército británico, se embarcó para Francia en los primeros días de la guerra con un grupo de enfermeras voluntarias, que no eran pagadas, que había reclutado. Los franceses no la quisieron y se dirigió a Bélgica. Y fue en Bélgica donde actuó durante la guerra, aunque en Francia también fundó alguno de los hospitales de sangre y, en fin, desplegó una actividad incansable durante estos años. Bueno, después de la guerra volvería naturalmente a su estatus, a su vida social. Aquí aparecen en fotografías la de la derecha es inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, la otra es una fotografía más tardía del año 35, jugando con sus
con sus perros. El retrato de Millicent es un retrato que para los hábitos de Sargent en estos primeros años del siglo XX, sus retratos se habían ido volviendo en estos años cada vez más cortesanos, más imponentes, más pomposos. Si se quiere, es un retrato singularmente suelto o libre. Hay un tipo de retrato de Sargent en el que la figura retratada aparece dotada de una autosuficiencia como de columna, descansando sobre sí misma, estática, centrado el cuadro, centrada la pintura en la figura de la retratada. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con el retrato de Madame Paul Poisson, de 1885, temprano, o en el retrato que Sargent pintó de Isabella Stuart Gardner, la gran coleccionista cuyo museo existe todavía en Boston. Son dos figuras dotadas de una forma cerrada, diríamos, como he dicho, autosuficientes, autónomas, que aparecen un poco en el centro de la imagen, simétricamente dispuestas, casi como un icono, ¿no? En particular, Isabella Stuart Gardner está además aureolada por el estampado de detrás, casi como si fuera un icono. Pero en otras ocasiones, lo más frecuente en la pintura de Sargent es que Sargent utilice lo que en inglés se llaman props. Prop en inglés significa a la vez un objeto del atrecho, un accesorio escénico y tal, algo que sirve para apoyar. En la pintura del retrato de esta época, como en la pintura del retrato cortesano de siglos anteriores, hacen falta dispositivos para entretener a las manos del retratado o para enmarcar y para situar en un pedestal su figura. Sargent se sirve, por ejemplo, en ocasiones, por ejemplo, en su retrato del conde de Dalhousie o en el retrato de Arthur James Balfour, el primer conde de Balfour, que son también de los primeros años del siglo XX, o sea, pertenecen a sus retratos tardíos, se sirve de la arquitectura, de una arquitectura clásica, grandiosa y pomposa, como el principal prop escénico. Naturalmente, la arquitectura, por mucho que la postura, la pose del retratado sea distendida, pretenda ser natural, la arquitectura es un prop demasiado estático, demasiado rígido, que en cierto sentido sujeta la figura. En nuestra Millicent, el prop, que es esa pila ornamental del jardín, es un elemento, primero, de contorno circular y con el que la retratada tiene una relación más tangencial, como si simplemente lo rozara, y por consiguiente más libre. En lugar de ser una arquitectura que sujeta, la pila ornamental es más un fulcro, un pivote que permite a la figura moverse. Un ancla, porque ancla la figura, pero la permite moverse con cierta libertad. Un modelo relativamente próximo es el del retrato, perdonen la mala calidad de la diapositiva, pero no he encontrado otra mejor, de Carolus Duran, el gran maestro de Sargent, el pintor francés, de la reina María Pía de Portugal, un retrato pintado en 1880 que se encuentra en el Palacio Nacional de Ayuda en Lisboa. Hay que recordar que Carolus Duran había sido el maestro de Sargent y además el primer retrato exitoso que había pintado Sargent había sido el retrato de su maestro, Carolus Duran. Carolus Duran le había enseñado a Sargent a admirar a Velázquez, pintor cuya obra conocería muy bien en sus diversos viajes a España, en sus visitas al Museo del Prado. Pero aparte de Carolus Duran y de Sargent, la gran influencia en estos años ejercida sobre los retratos de Sargent es la de Anthony van Dyck. Anthony van Dyck es un pintor, como saben perfectamente, de los Países Bajos, un discípulo de Rubens, pero el verdadero fundador del retrato, de la tradición del retrato cortesano británico, bueno, salvando naturalmente el brillantísimo precedente de Holbein. Y en Van Dyck encontramos un precedente consciente, desde luego. Sargent se remontaba muy conscientemente a estos modelos de un retrato que mantiene el decorum cortesano, que se
que se somete a la sujeción de las reglas cortesanas, pero que a la vez permite a los sujetos una cierta libertad de movimientos. Entonces, si lo comparamos con otros retratos de la época, estas figuras de Van Dyck, por ejemplo, la condesa de Clan-Brasil, de 1636, que está en la Frick Collection, o Mrs. Kirk, hay en ellos un cierto movimiento, un desplazamiento hacia la izquierda, marcado por ese movimiento de la mano, que actúa como una flecha, que impulsa, bueno, un movimiento leve, lento, no un movimiento apasionado, de la figura retratada, como si la figura un poco quisiera ir escapándose del cuadro. También aparece eso en los retratos, por ejemplo, de Lucy Percy, la condesa de Carlisle, dos versiones, dos retratos de la misma persona, donde de nuevo esa mano que impulsa, que tira del sujeto, aparece a la izquierda, y en el caso del de la derecha tenemos un bassin, una pila ornamental de una naturaleza algo parecida a la que aparece en nuestro retrato de Millicent del museo. Sargent se sirve, vamos a ir viendo retratos de él comparables al de Millicent, se sirve del gesto de la mano que actúa como puntal o como ancla en algún mueble, por ejemplo, en infinidad de ocasiones, en particular en lo que se refiere a las damas más jóvenes, más bellas, a las que también se tiende a retratar con una mayor libertad de movimientos. Por ejemplo, aquí aparece el famoso, muy informal, de Mrs. Hugh Hammersley, de 1892, singularmente libre, porque es como si la señora retratada se hubiera sentado un momento y estuviera dispuesta a levantarse enseguida. Tiene un carácter efímero y casual muy marcado el retrato, y en el otro, de Mrs. George Swinton, posterior, de 1897, un poco más estático y más contenido, pero donde también, digamos, el único prop es esa relación de la mano con un mueble que, como digo, permite a la figura por lo menos circular, por lo menos imaginariamente girar alrededor del mueble o avanzar hacia nosotros. En los retratos de Catherine Blasto, del 97, o en el retrato de la señora de Ralph Curtis, un gran amigo de Sargent, estos dos, incluso el prop se utiliza como para realzar la figura, en una pose que es muy típica de la fotografía de moda, poniendo en primer término el cuerpo y, como digo, empujando el cuerpo hacia el espectador. Después seguiremos hablando de los recursos de la fotografía de moda, porque existe una continuidad marcada entre la tradición del retrato cortesano del 17, por ejemplo, la que hemos visto encarnada en Van Dyck, por ejemplo, el retrato mundano de la época de Sargent, el retrato social de la época de Sargent, y la fotografía de moda desarrollada a lo largo del siglo XX y de la cual después veremos ejemplos. De todas formas, la referencia a la que hay que acudir inevitablemente cuando se trata de Millicent, del retrato de la duquesa de Sutherland, es un cuadro que Sargent había pintado 20 años atrás, nada menos, al comienzo de su carrera, cuando todavía trabajaba en París, y que era el famosísimo retrato de Madame X, o que originalmente fue conocido como el retrato de Madame Gautreau. Aquí aparece Sargent en 1885, después de haberse expuesto el retrato de Madame Gautreau en su estudio, y el retrato es el que está al fondo, naturalmente. Madame Gautreau era en realidad no era una exquisita parisense, lo era, pero no del todo. Era una norteamericana que había nacido en Luisiana, cerca de Nueva Orleans, de una familia de orígenes aristocráticos franceses, porque Luisiana naturalmente tiene las evidentes raíces francesas, y se llamaba Virginia Beño. Y Virginia había venido, después de la muerte de su padre, había sido llevada a Francia, se había educado en Francia y se había casado con un banquero, con este Gautreau. Y en los años en que
en que Sargent iniciaba su carrera como retratista, llegó a conocerla en París y se enamoró, entre comillas, de ella como ideal de un cierto chic, de una cierta elegancia mundana. Sargent estaba literalmente fascinado por Madame Gautreau. Le escribió sobre ello a muchos amigos y anduvo persiguiéndola para convencerla de que se dejara retratar por él. Hizo infinidad de dibujos, de estudios a la acuarela, de ella posando. Ella se tomaba esto con una cierta fatiga y a veces incluso con una cierta irritación. Era no demasiado entusiasta, bastante perezosa para posar y a veces parecía como fastidiada por las atenciones de Sargent. Yo creo que Sargent estaba enamorado de ella en el sentido de que Sargent quería ser Madame Gautreau. Para empezar, existe entre sus propios currícula esa especie de analogía del trasterramiento, de que los dos fueran seres que venían de América, que habían sido educados o reeducados en París y que estaban fascinados, que habían asumido todos los ideales estéticos y mundanos del viejo mundo. Y el refinamiento, como digo, la exquisita allure de Madame Gautreau, yo creo que era algo que en el fondo secretamente Sargent codiciaba para sí mismo. El retrato de Madame Gautreau finalmente se pintó. Hoy se puede admirar en el Metropolitan de Nueva York. Se pintó en 1884 y fue expuesto en el Salón de ese mismo año. E instantáneamente, a pesar de que Madame Gautreau y su marido, la familia de Madame Gautreau, no habían visto en él nada objetable, provocó un inmenso escándalo en el salón. Un escándalo en el que se mezclan a partes iguales el escándalo, diríamos, de contenido sexual y lo que se refiere a la ridiculez, a la excesiva pretenciosidad y casi a la antipatía de la figura de Madame Gautreau. Se dijo de todo del retrato. Lo más suave que se dijo, lo dijo el crítico de Le Figaro, con el ingenio que solían utilizar los críticos franceses en la época, escribió simplemente: ánimo, un esfuerzo más y la dama será libre, aludiendo a ese vestido que enfundaba pero descubría y que además estaba marcado en la pintura original por un tirante caído. Es decir, la pintura original esa es una fotografía original de la época, esto es una reconstrucción de cómo es el cuadro con el tirante desplazado. La figura original tenía particularidad de tener este tirante caído, por eso lo de el ánimo, un esfuerzo más y la dama quedará libre. Naturalmente que en realidad los tirantes eran puramente ornamentales, no sujetaban el vestido, que tenía una poderosa estructura de metal y de ballenas, como es notorio, porque a pesar de la aparente simplicidad del vestido, ese vestido es una máquina que produce esa inverosímil cintura y del cual emerge la carne blanca, exageradamente blanca, de Madame Gautreau, porque saben ustedes que una de las cosas que se reprochó también al retrato era el modo en que aparecía empolvada toda la piel de Madame Gautreau. Al parecer, Madame Gautreau no se maquillaba la cara simplemente, se maquillaba toda la carne que aparecía visible y se empolvaba de blanco hasta extremos inconcebibles. Entonces todavía el empolvarse demasiado era un hábito relativamente inquietante. Por ejemplo, cuando Millicent empezó a empolvarse la cara, por volver a nuestra otra protagonista, nuestra verdadera protagonista, cuando Millicent empezó a empolvarse la cara, su marido, Cromarty, al parecer estaba bastante desconcertado, bastante inquieto. El caso es que la pintura provocó un enorme escándalo en el salón y Madame Gautreau, la protagonista del cuadro, y su madre acudieron al estudio de Sargent para pedirle, para exigirle
que retirara el cuadro del salón. Sargent, enormemente frustrado imagínense, el fracaso del que iba a ser su gran golpe de efecto, su gran presentación en sociedad con este gran retrato que sigue siendo, en la opinión de muchos, su obra maestra absoluta, alegó que los estatutos, las normas, las regulaciones del salón no permitían la retirada a mitad de la exposición. Y cuando la exposición terminó con una ruptura definitiva entre el artista, su retratada y su familia, el retrato, en vez de ir a los propietarios, volvió al estudio de Sargent, donde permanecería muchísimo tiempo hasta que sería comprado por el Museo Metropolitan en 1916. Hay que decir que con esa mezcla de horrible sentimiento de fracaso y de ligero sentimiento de culpa por lo que su propia incapacidad hubiera tenido que ver con el fracaso, Sargent rectificó entonces el tirante caído, en un gesto de cobardía que, en fin, no le honra del todo, le puso el tirante derecho. Y hay que decir que, además, la pintura funcionaba mejor antes, porque el escote, la parte del vestido que cubre el pecho, está en el lado izquierdo como pensado para que el tirante salga en la dirección del vértice del vestido. Es decir, que Sargent traicionó su libertad original y traicionó también un poco la concepción misma de la obra por vergüenza y por miedo y por este sentimiento de culpabilidad. Además de eso, Sargent, saben que se quedó tan chasqueado, tan frustrado, tan irritado con el establishment artístico parisiense, que en 1886 abandonó París para instalarse en Londres. Y bueno, su carrera en París, aunque él volvería muchas veces a París, pero su carrera pública en París con eso la dio por definitivamente terminada. Si comparamos a las dos, a Millicent y a Madame Gautreau, apreciamos al mismo tiempo muchas afinidades y muy notables diferencias. Quiero decir, en primer lugar, que cuando Sargent pintó a Millicent se cumplían 20 años exactamente de su affaire Gautreau, y que unos meses después, en la primavera de 1905, Sargent permitiría por primera vez que el retrato de Madame Gautreau, ahora retitulado Madame X, se expusiera por primera vez fuera de su estudio. Todo sugiere que a estas alturas, pasados 20 años, por fin Sargent había conseguido, en algún sentido, reconciliarse con aquella obra malhadada, con su aventura de Madame Gautreau. Y, en mi opinión, lo que hace con Millicent es una especie de tentativa lejana de evocación, de reedición de su primer gran golpe de teatro sucedido en París 20 años atrás. La relación de la figura con la mesa en el caso de Madame Gautreau, con la pila ornamental, es semejante, esa especie de ligera inclinación, que de todas formas en Madame Gautreau es más tensa, más forzada, como la de un arco a punto de dispararse. Y es verdad, no obstante, que la figura de Millicent es menos provocativa por su postura y, por otra parte, sin embargo, más suelta de vestido, porque el vestido de Madame Gautreau es un vestido que ahorma la figura completamente, es un vestido con un poderoso corsé, y mientras que la figura de Millicent es más... el cuerpo está más a gusto y da forma al vestido, es el vestido el que se adapta al cuerpo y no al revés, como sucedía en el retrato de Madame Gautreau. Así que se trata de una evocación, pero de una vocación muy libre, en la que el artista hace un guiño a su público, a los que conocen su trayectoria, sin pretender reeditar del todo la enorme distancia y también el enorme
poder casi agresivo de Madame Gautreau, porque el retrato de Millicent es mucho más amable, tiene una relación con el espectador más directa, desde luego, porque Millicent nos mira, a diferencia de Madame Gautreau, y mucho más, no sé, abierto, ¿no? En el escote es verdad que hay la misma libertad, un poco la misma exhibición de la carne exageradamente blanca. Incluso si lo piensan, el modo en que el vestido cae del hombro de Millicent evoca también el modo en que aquel tirante de Madame Gautreau se había deslizado. En fin, el retrato de Madame Gautreau ha marcado durante un siglo la representación de un cierto chic, de una cierta elegancia mundana femenina y casi diría un cierto estereotipo de femme fatale. Yo creo que el retrato de una dama de Klimt, también de los posterior, desde luego, al retrato de Sargent, de Madame Gautreau, o el retrato de Boldini, de Madame Payet en traje de tarde, son lejanos ecos, lejanas resonancias de la figura de Madame Gautreau. En el caso de Klimt, lo que está acentuado es ese carácter de silueta recortada, silueta decorativa, donde el vestido cobra un protagonismo enorme. En el caso de Boldini, lo que se ha exagerado, en cambio, es el movimiento arqueado, ese movimiento tenso, casi de danza, de la retratada. Pero es que en la fotografía también, y particularmente en la fotografía de moda, el retrato de Madame Gautreau, el retrato de Madame X, que no hay que olvidarlo, ha estado ahí en el Metropolitan a la vista de todo el mundo y se ha convertido en un icono inmensamente popular en los Estados Unidos. En la fotografía de moda reaparece una y otra vez, especialmente después de la última guerra. Por ejemplo, en esta imagen de moda de Irving Penn, que es la modelo es una modelo que fue mujer de Irving Penn, Lisa Fonsagraves, que murió hace unos años. Es una imagen de 1948-49, o por ejemplo también de Irving Penn en esta mujer con pañuelo, Jean Pachet, de 1951, o bien por ejemplo en la fotografía de Richard Avedon, otro gran fotógrafo de moda, de una fotografía de Dorian Leigh, que era una gran modelo de ese tipo de fotografía de moda, que también posó para Irving Penn y para Cecil Beaton. Ha habido incluso muchos intentos en la fotografía de moda de hacer remakes del traje de Madame Gautreau y de su postura. Lo que tenemos a la izquierda, no obstante, naturalmente es el traje, es Rita Hayworth en persona, en su aparición en Hilda, de la cual se ha dicho, no me lo invento yo, de la cual se ha dicho que el traje, diseñado por Jean-Louis, estaba inspirado directamente en el decolleté, el escote y la simplicidad de líneas del traje negro de Madame Gautreau. Lo que tenemos a la derecha en una foto muy mala, que originalmente fue publicada en Life en 1960, es la foto de Dina Merrill, posando con un traje de Luis Estevez, un diseñador de moda de la época, en lo que es la primera de una larga serie de apariciones de Madame X en la fotografía de modas, incluso más reciente. Nicole Kidman en Vogue en 1999, Julianne Moore en Harper's Bazaar en mayo del 2008, por el fotógrafo Peter Lindbergh, en dos estampas, en dos recreaciones que a mí me parecen singularmente sosas y traidoras a la intensidad del retrato original de Madame Gautreau, porque lo que les falta es ese formidable arqueado de la espalda de Madame Gautreau, ese quiebro de Madame Gautreau, que en cambio está recogido, y esto procede de un comentario de una revista de modas contemporánea, en, por ejemplo, esta foto de un modelo de Lamia Sudari, una diseñadora árabe, que en una revista de modas es destacado como evocando a Madame Gautreau. Lo que tenemos allí en el otro lado
Es un cuadro de Sargent, una figura de una bailaora que pintó en España para un cuadro famoso de él que fue El Jaleo. El Jaleo es una gran pintura, una inmensa pintura de un tablao flamenco que hoy está en el Museo de Isabella Stuart Gardner de Boston, que es un cuadro extraño y asombroso, donde la figura tiene esta torsión, este arqueamiento, esta posición extraña y forzada, que en alguna medida, a mi modo de ver, exagera, lleva más allá la tensión del arco de la propia Madame Gautreau. Y volvemos a Millicent. Millicent puede ser una versión, en cierto sentido, domesticada de Madame Gautreau y, en cierto sentido, también atenuada por la libertad del propio vestido. El retrato de Millicent marca como otro ideal de la moda femenina, un ideal, pues eso, no encorsetado, sino fluido, suelto, al modo de las nuevas modas que se imponían en esos primeros años del siglo, ya he citado, con las túnicas de Fortuny o con las túnicas de Paul Poiret, con las gasas, las sedas transparentes muy sueltas en torno al cuerpo y la progresiva desaparición de todos los aparatos arquitectónicos de constricción y de sujeción de la carne. Se podría buscar también para Millicent una descendencia en la fotografía de moda. En el 2008, en la Semana de la Moda de primavera y verano, la Semana de la Moda de alta costura en París, la firma Dior presentó una colección de John Galliano que estaba presuntamente inspirada en Sargent, aunque en realidad la inspiración en Sargent es más que lejana. Las siluetas, los bordados incrustados con piedras preciosas, con cristal, con oro, las extravagantes y un poco surrealistas creaciones de Galliano a veces recuerdan más, por ejemplo, a modelos extraídos de Klimt, de la gran pintura decorativa Art Nouveau del cambio de siglo, más que a la mucho más contenida y más escueta, a los muchos más contenidos y escuetos retratos de Sargent. Más recientemente hay un ejemplo que encontré la fotografía no es muy buena, en el número de Vogue de julio del año pasado, de la edición americana del Vogue, con Nicole Kidman llevando un vestido de la película Australia, diseñado por la diseñadora de vestuario Catherine Martin. Para esa película es profeso, pero es un vestido que luego se ha vendido en subasta pública y que, como digo, guarda relación con las tendencias en la fotografía de moda, en las propias revistas de moda. Aquí aparece una fotografía de la que es autora Annie Leibovitz. No puedo, por menos de recordar de sugerir que el traje puede haber sido por Catherine Martin tiene una inmensa cultura en lo que se refiere al vestuario histórico y ha debido conocer, desde luego, el traje de Millicent, y no puedo por menos de sugerir, aunque no tengo pruebas de ello, una remota inspiración en el retrato de nuestra Lady Millicent para esa figura de Nicole Kidman. Y fíjense, la fotografía de moda no siempre es una resonancia, ¿cómo decir?, superficial, trivializadora de la pintura del pasado. No siempre los remakes de la pintura del pasado en la fotografía de moda no tienen por qué ser necesariamente bobos o banales. Yo creo que la foto de Nicole Kidman acentúa algo que está latente, hace explícito algo que está expresado de una manera más contenida en el retrato de Sargent y que nos habla de la propia retratada de Millicent, duquesa de Sutherland, en el retrato original de Sargent.
Nicole Kidman aparece desprovista del fondo de ese bosque umbrío, misterioso, artificioso, aparece en una gran extensión abierta y de ese modo, diríamos, la sensación que había en el retrato de Millicent de que el personaje podía irse caminando por el sendero del bosque, aquí todavía se acentúa la sensación de espacio y de libertad. Hay que recordar que cuando Sargent pintó el retrato de Millicent en 1904, era el mismo momento en que Millicent, al parecer, empezó a tener una relación extramarital con el señor Percy Fitzgerald, que después se convertiría en su marido. Hay que suponer que Sargent vio y reveló, aunque no lo hiciera con una audacia o de una manera explícita muy obvia, que reveló esa nueva soltura, fluidez o libertad, ansias de evasión, de escapar por el camino del fondo, que seguramente detectaba en aquel momento de una manera muy viva en Millicent. Y eso, después de todo, no está mal recogido en la imagen con la que la portada del Vogue, diríamos, reedita y rinde homenaje a la pintura de Sargent. Muchas gracias.